Escuchas un audio de actualidadradio.com. Hablarnos ahora de otros temas, por supuesto, y el más destacado del que hemos anunciado desde hace un buen rato que vamos a abordar a profundidad es el de Hammocks. Varios oyentes que viven en la zona de Hammocks nos han dicho que quieren hablar, que quieren participar también de este programa. Vamos a darles opción también de que se unan a esta conversación. Tenemos una entrevista con la fiscal Catherine Fernández Rundle. Va a acompañarnos desde las 8 de la mañana Erika Carrillo y vamos a contarles mucho más de lo que está ocurriendo. Así que vámonos directamente con el tema. Para los que no conocen muy bien cuál es el caso de Hammocks, dejemos que sea la voz de la fiscal Catherine Fernández Rundle quien lo ponga un poco en contexto. Esto fue como inició ayer su rueda de prensa refiriéndose a los 5 arrestos que hicieron a los miembros o de Hammocks Community, de los que son parte actual de la junta directiva o que fueron de la junta directiva en el pasado, o una persona que fue también proveedor de varios servicios para la junta de Hammocks Community Association. Esta es la fiscal Catherine Fernández Rundle. Cuando se usan los términos crimen organizado y lavado de dinero, usualmente los asociamos con organizaciones criminales, carteles narcotraficantes o esquemas de soborno internacional. Pero hoy los usamos a hablar de cómo funciona a diario una de las asociaciones de propietarios más grandes de la Florida. Hoy anunciamos el arresto de 5 personas en esta primera fase de nuestra investigación criminal sobre cómo funciona el Hammocks Homeowners Association. La orden de arresto es detalladora e incluye las alegaciones de que estas personas transformaron la asociación de dueños en una empresa criminal, con el propósito de beneficiar a ciertos miembros de la junta directiva, el board, sus familias y sus negocios personales. Es posible que aún más personas enfrenten cargos criminales en este caso. De las 5 personas arrestadas hoy, 4 de ellos son o fueron parte del board durante los últimos 6 a 7 años. Por supuesto, estas personas que hicieron parte de esa junta y que también ya habían sido algunos de ellos procesados, son nombres que son conocidos para nosotros. La persona a la que más le ha caído la justicia se llama Marley Gallego. Marley Gallego es una persona que no solamente había sido ya arrestada hace un año aproximadamente, cuando era la presidenta de la Junta, sino que ahora se le han imputado nuevos cargos, dentro de los que se cuentan, por ejemplo, para que nos hagamos una idea: robo, plan organizado para defraudar, lavado de dinero, crimen organizado, falsificar evidencia física y también haber sido cómplices de otros crímenes. Esto es lo que dijo la fiscal cuando se refirió a estas personas. Marley Gallego, ¿se acuerdan de que el año pasado Gallego fue arrestada por abusar su puesto como presidente del Hammocks y usar los fondos de la asociación para su uso personal? Ella enfrenta más cargos de robo y fraude organizado en este caso. También tenemos a José Antonio González, esposo de Gallego, Miriam Arango Rogers, Mónica Isabel Hilardi y Yoleides López García. Esas personas debían trabajar por el bien de su comunidad y tenían una obligación fiduciaria a los más de 18,000 dueños de las casi 7,000 residencias en los Hammocks. Estos dueños son las verdaderas víctimas. El dinero que ellos pagaron para el cuidado de su comunidad fue desviado a los bolsillos de Gallego y su esposo.
Ahora, tal vez también de lo que nos pudimos enterar es que todo este proceso que está adelantando la Fiscalía ha sido supremamente difícil porque la Junta de Hammocks no ha querido responder a los llamados que se han hecho, incluso con órdenes judiciales para que entreguen los papeles que tienen que entregar. Hay una gran cantidad de contenido que debería estar disponible no solamente para la Fiscalía, sino para los vecinos. Una parte importante de lo que usted como propietario de una casa tiene es que regularmente la junta directiva del Homeowner Association o de su condominio o de lo que sea se reúnen, tienen que quedar registradas las minutas de esas reuniones y usted tiene que poder acceder a esos documentos, a las minutas de las reuniones, que pueda acceder también, por ejemplo, a las contrataciones, cuánto le están pagando al jardinero, cuánto fueron las licitaciones del techero, etcétera, etcétera. Esto suena muy etéreo para algunas personas que no viven en Hammocks o que no han vivido realmente lo que es un incremento de esto. Pero detrás de esto ha habido una gran cantidad de personas de verdad, personas que han perdido su casa. En Actualidad Radio hemos hecho contacto con varias de estas personas. Algunas habían recibido, por ejemplo, por varios años, una tarifa que pagaban mensualmente por lo que es el mantenimiento de su casa. Esas tarifas muchas veces han sido de 70, de $80. Los incrementos que tuvieron fueron de 300, de 400%. Y esos incrementos llevaron a muchas de esas personas a decir, yo no puedo pagar esto. Yo tengo mi casa y no debo nada de mi casa, pero yo soy una persona retirada que vive del cheque del seguro y del seguro social. Yo no tengo cómo pagar $450 mensuales. Mucha de esta gente tuvo que vender su casa y eso no va a cambiar ahora. Hay varios vecinos que se han encontrado en situaciones similares. Carmen Alicia es uno de ellos. Carmen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Actualidad Radio. Hola, Carmen. ¿Carmen? Vamos a tratar de hablar con Carmen nuevamente. Carmen, me está oyendo por la radio y no por el teléfono. Entonces, vamos a tratar de corregir esto para que podamos escuchar el testimonio de Carmen. Otros vecinos que están con nosotros también en Actualidad Radio haciendo seguimiento desde hace años a lo que está ocurriendo en Hammocks han vivido situaciones similares. Por ejemplo, la gente que ha dicho yo estoy pensando vender mi casa. Esto es un breaking point. Ni siquiera es porque yo no pueda pagar eso, sino porque tampoco veo que las cosas hayan cambiado sobremanera o que hayamos tenido algún tipo de modificación. Por ejemplo, quiero contarles parte de lo que es el affidavit que presentó ayer la fiscal. Primero, hay que reconocer la labor de las personas que han hecho esto posible. Y hay una persona dentro de la fiscalía que se llama Emiliano Tamayo. El detective Tamayo es la persona de la oficina de la fiscal que se ha encargado mucho de este tema. Vamos a hacer contacto nuevamente con Carmen. Carmen, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias a ti y a la fiscal por darnos esta oportunidad de expresarnos como vecinos y como propietarios. Y Carmen, cuéntenos un poco. ¿Usted vive en Hammocks? Sí, señor. Hace aproximadamente 12 años, pues con mucho sacrificio, el sueño americano pudimos. Sí. Uy, Carmen, parece que estamos teniendo problemas con su señal, pero bueno, vamos a tratar de restablecerla. Vamos con más oyentes a esta hora. Mariela, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Mariela Orozco, yo soy residente de Hammocks, soy propietaria ahí. Hace 27 años. Hace 27 años vive en Hammocks, Mariela. Hace 27 años mis hijos crecieron ahí. Y yo quisiera agregar que a mí me gustaría que esas asociaciones de homeowners desaparecieran, porque no es la primera vez que Hammocks ha sido víctima de robo. Había una que duró 20 años ahí, administrando anteriormente, también robó. Y ella usaba igual las tarjetas de crédito para comprar las llantas de su carro,
Sí. Como si fuera una caja menor de su propiedad. ¿Sabe qué nos enteramos ayer? Marley Gallego contrató al esposo y el esposo le daban los contratos de la administración para que hiciera arreglos y luego se embolsillaban el dinero entre ellos. No solamente eso, contrataban a otras compañías para que les prestara plata a la asociación. O sea, era un desorden en el que cambiaban la plata de bolsillos como si fuera cualquier cosa. Gracias, Mariela, por su testimonio. Y es verdad, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Vamos a tratar de hablar nuevamente con Carmen. Carmen Alicia, buenos días de nuevo. Buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias nuevamente. Carmen, cuénteme una cosa. Usted vive en Hammocks. ¿A usted le subieron también el mantenimiento? Correcto, Juan Camilo. De $80 pasamos a pagar 335. De $80 a 335. Sin justificación, porque al no tener los balances financieros y al no justificarme los gastos, tú no tienes cómo justificarme un aumento del 400%. Realmente, Juan Camilo, mira, esta situación es culpa de los mismos vecinos. Yo me acuso por no haber ido a las reuniones y no haber ido a votar, y eso dejó que esa gente llegara a esa junta. Entonces, una vez que nos tocó el bolsillo, porque somos personas que trabajamos cheque a cheque, personas que trabajamos 10, 12 horas parados, aquí no nos el dinero. Este es el país de los sueños, pero hay que trabajarlo, ¿sabes? Sí, señora. En lo que nos subieran el dinero, bueno, realmente el bolsillo tiene todos los vecinos tenemos la causa común, y ahí despertó Hammocks. Y fue cuando empezamos a hacer, la verdad es que somos inocentes, fuimos simplemente por el aumento y resulta que destapamos una cantidad de situaciones que en realidad nos tiene hasta nerviosos, porque están hablando de mafia, de lavado de dinero. Nosotros no pensábamos que llegara a un extremo tan grande. Pero ha sido así, Carmen, pero es que para los oyentes que hasta ahora se están conectando, escuchen las palabras con las que la fiscal comienza la rueda de prensa. Escuchen las palabras. Estamos hablando de Hammocks, una comunidad en Estados Unidos, en el condado Miami-Dade, en el sur de Florida, suroeste del condado, Kendall. Escuchen cómo comienza la rueda de prensa de la fiscal. Cuando se usan los términos crimen organizado y lavado de dinero, usualmente los asociamos con organizaciones criminales, carteles, narcotraficantes o esquemas de soborno internacional. Pero hoy los usamos a hablar de cómo funciona a diario una de las asociaciones de propietarios más grandes de la Florida. Hágame el favor, la fiscal Catherine Fernández Rundle, comparando con organizaciones criminales transnacionales de lavado de dinero, de narcotráfico, lo que está ocurriendo en una comunidad del suroeste del condado Miami-Dade. Carmen, ¿y usted hace cuánto tiempo está en Hammocks? Hace 12 años aproximadamente ya, gracias a Dios. Con mucho sacrificio, Juan Camilo, compramos nuestra casa porque, bueno, esto es parte del sueño americano, ¿sabes? Sí. Entonces, lo pagamos con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Y venir a tener el riesgo de perderlo por no poder pagar los gastos de mantenimiento. Mira, es tan terrible que hay una cantidad de personas que tienen las casas en foreclosure. En este momento está parado porque un juez tomó la decisión de foreclosure, pero los ponían en ley fee, los ponían a pago tardío, les llevaban abogados. O sea, si no podía pagar 300, imagina después pagar 3,000, 5,000. Entonces los llevaban a esa situación para rematar la casa, y adivina quién las compra, ellos mismos. Sí. La situación es tan insólita que las personas tienen 5 o 6 casos abiertos y el abogado que los defiende es el abogado de Hammocks en casos privados. Claro. Entonces, Y no solamente que los defiende el abogado de Hammocks, Carmen. El affidavit de la fiscalía nos contó que, por ejemplo, para que hagan un cálculo alegre, uno de los abogados, Hilton Napoleón, es el abogado de la Junta. O sea, el abogado que contrataron, ¿saben cuánto le han pagado a este señor? Por casos de difamación.
O sea, casos de difamación que les han puesto a los miembros de la Junta. El HOA, el Homeowner Associations, $11,000 por un lado, 50,000 por otro, 6,000 y pico por otro. O sea, las cuentas son absolutamente irrisorias. Pero me imagino que... Y por acá también, perdón la interrupción. La Junta de Vecinos en este momento está pagándole a 4 abogados en los casos criminales de Marley Gallego. Hasta la fecha, del bolsillo de gente como Carmen han salido $250,000. $250,000 de plata de los vecinos de Hammocks que la están usando para pagar los abogados de los delincuentes que están en la Junta, o que estaban, porque esa señora ya se la llevaron detenida. Carmen, gracias por su testimonio. Tengo que pasar un corte, pero quédese en sintonía porque vamos a seguir con este tema. Les tenemos los detalles para la gente que está diciendo, pero es que esta gente la tenemos hace rato. Tenemos también el organigrama de cómo se han venido eligiendo y reeligiendo por la documentación que presentó la Fiscalía. Y tenemos también otros testimonios de vecinos de Hammocks, y Erika Carrillo va a estar con nosotros contándonos cómo fue el inicio de esto, de dónde arrancaron las investigaciones, cómo se creó incluso debido a la cantidad de excesos y de abusos dentro de la policía del condado de Miami-Dade, un departamento que investigara los abusos en los condominios, en las juntas de vecinos. ¿Y qué ha pasado con esos departamentos? ¿Y qué ha pasado también con lo que hablamos con la fiscal? Tenemos una entrevista con la fiscal Fernández Rondol. No se vayan, ya regresamos. Continuamos con más información, con muchas más noticias locales y con lo que está ocurriendo en Hammocks. Les contábamos no solamente de estos arrestos, les tenemos toda la novela, toda la telenovela que pasa esta comunidad y la forma en la que esta gente se ha aprovechado con una cantidad de contratos que se sacan del sombrero para arreglar cosas que no están dañadas y luego cobrarle a esta gente unas tarifas excesivas. Ahora, hemos hablado mucho también de esto. De esto es una investigación de una fiscalía. Esto es un avance judicial por otro frente. Esto es una cantidad de procesos. Pero detrás de esto hay historias de gente de verdad. O sea, cuando hablamos de una comunidad que es más grande que una ciudad, que muchas ciudades, estamos hablando que, según la fiscal, en lo que contó ayer, estos son más o menos 18,400 residentes. Son, según ella, 6,437 casas. Una de esas casas era la casa de Josué. Josué, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Actualidad Radio. Gracias a ti por mantenernos informados. Josué, ¿usted por cuántos años vivió en Hammocks? Desde el año 2001. Desde el año 2001. Más de 20 años. ¿Y ya no vive en Hammocks? Ya no vivimos en Hammocks. ¿Por qué ya no viven en Hammocks? ¿Qué pasó? Tuvimos que movernos de Hammocks porque ese cambio drástico que tuvieron que hacer esta gente, no sé de dónde salió ni de quién fue la idea de subir casi un 400%. Imagínate, personas deshabilitadas, retiradas, ¿me entiendes? No podíamos continuar viviendo en ese lugar y tuvimos que, desgraciadamente para nosotros, vender nuestra casa e irnos de ahí. Josué, cuando usted me dice que ese incremento los obligó a vender su casa, ¿ustedes cuánto pagaban antes? Bueno, cuando compramos la casa pagábamos $20 al mes. Al pasar de los años fueron incrementando hasta que llegamos a los $97 que se pagaban mensual. Esto sin que para ello mejorara nada. Uh-huh. Y ¿sabes qué? No nos enseñaban absolutamente nada, todo era lo mismo. Ahí no pagábamos. Nosotros, la asociación no nos cubría ni seguro, ni agua, solamente el corte de un poquito de áreas con hierba y una seguridad que te pasaba una vez cada 2 días o quizás una vez al día.
con un carrito dando vueltas. Pero no les cubría mucho y esa ha sido también una queja. Pero este último incremento, ustedes estaban pagando, me decía, $90 ¿y a cuánto le subieron? A casi 400 O sea, mensuales. ustedes pagaban $90 mensuales y les subieron a casi $400 mensuales. Correcto. Eso usted, Josué, cuando usted dice nos tuvimos que ir, ¿quiénes son nosotros? O sea, ¿usted con quién vive? Mi esposa y yo tuvimos que irnos. Su esposa y usted. Y Josué, para ustedes dos, para la economía de su hogar, ¿qué significa ese incremento de 90 a casi 400? O sea, ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Imagínese usted, yo soy una persona deshabilitada y no llegaba a $1,000 mensuales nuestro retiro y disability, que casi significaba el 50%. O sea, claro, una cosa es si ustedes tenían unos $1,000 de ingresos que tuvieran que pagar $400 al mes. Estamos hablando de que es pagar el 40% de sus ingresos prácticamente para el mantenimiento de su casa. O sea, ustedes ya tenían su casa totalmente paga. No, aún no, pero era manejable. Era manejable. Exacto. Josué, ¿y ustedes ustedes hace cuánto tiempo se fueron de Hammocks? Ya desde mayo, desde este año, vendimos y gracias a Dios pudimos vender, porque me imagino que eso debe ser ahí adentro en estos momentos un desastre con la cuestión de esta gestión de las asociaciones. Pues Josué, muchas gracias por su testimonio y gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos muy felices por lo que ha ocurrido y ayer conversábamos y mencioné la ayuda que ustedes han dado de una manera constante y efectiva para hacer conocer a todo el mundo la situación de los Hammocks. Pero recuerdo a un gran amigo que se nos fue y no vio esto, a Enrique Flor. Muchas gracias por su llamada, por compartir con nosotros y por recordar también el gran trabajo de Enrique. Ese es parte de su gran legado. Son las 7 de la mañana y 58 minutos. Vamos a una breve pausa. Al regreso continuamos. Les tenemos muchísimos detalles de esta investigación de la Fiscalía y, por supuesto, más de nuestros oyentes residentes de Hammocks y la voz de Erika Carrillo. Ya regresamos en esta programación especial después de que durante tanto tiempo hemos abordado el tema de Hammocks Community Association y de las dramáticas historias de sus residentes y cómo se ha afectado tantas familias, tantas personas en el sur de Florida con los excesos y ahora estas 5 detenciones, estos arrestos y este nuevo indictment de la Fiscalía de Catherine Fernández Rundle. A esta hora saludamos también a Erika Carrillo. Erika, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, buenos días y a toda la gente que hasta ahora está conectada de una manera u otra escuchando este tema que tiene que ver, mira, escúchame bien, la gente no calcula cuántas personas viven aquí en condominios o en HOA, porque Hammocks es un HOA, es decir, townhouses o casas que pagan asociación. Pero se calcula que casi 1 millón de los casi 3 que vivimos en Miami-Dade están en apartamentos o tienen que pagar asociación. 1 millón de personas. Así que el tema es importante, por eso es el 30% casi de toda la población que tiene Miami-Dade, Juan Camilo. Increíble. Erika, hablábamos con un oyente que perdió su casa, de los que no pudo pagar esos incrementos y tuvo que vender su casa e irse a otro lugar. Y recordaba también que esto había iniciado con una investigación que en su momento hicieron desde el Nuevo Herald, Erika Carrillo, sí. Brenda Medina y Enrique Flor, y desde Univision 23 hicieron como esa alianza y comenzaron a investigar esto. Cuéntanos un poco de cómo arrancó, de dónde arrancó todo el tema de Hammocks. Mira, el tema de Hammocks arranca, yo entro a formar parte del equipo de investigación en 2015 para Univision
Y las primeras, yo vi que durante todo el 2015 me llegaban muchas denuncias de condominios. Yo había trabajado como periodista en América TV por 11 años, pero lo normal que hacemos los reporteros en Miami, creo que es parte del problema también, es que a los reporteros nos llaman, a los periodistas nos enfocamos en lo que es la historia del día. Vamos al condominio, grabamos a un vecino gritando, al otro peleando, que me van a subir la asociación, pero aquí no hay tiempo de que los periodistas investiguen este tipo de casos a este nivel. En el 2015, el Herald y Univisión se unen en una unidad de investigación. Éramos Enrique Flor, Brenda Medina y yo. Y cuando veo que durante el 2015 me llegan tantas denuncias, empezamos con un condominio en Fontainebleau, del que logramos tumbar casi $15 millones con empresas falsas. Llega el 2016 y Josué, ese oyente que lo llamó usted, Juan Camilo, junto a otros vecinos, incluida la mujer que está presa hoy por lavado de dinero. Esta mujer se llama Margie Gallego. Esta fue una de las propietarias que me contacta en el 2016. Ella y otros vecinos me dicen, mira, Erika, sentimos que nos están robando. En efecto, los únicos, y esto es importante que lo escuchen los oyentes, a los periodistas no nos entregan documentos de los condominios. A los dueños sí. Parte de la razón por la que puede haber lavado de dinero, robo en un condominio es porque los dueños no se involucran, no les importa a dónde va su dinero, no se preocupan por ir a las reuniones. En el 2016, esta señora, que es la que está arrestada hoy, acusada de todos estos delitos tan graves, es la que me contacta y me dice, mire, nos están robando. En efecto, ella y otros vecinos nos entregan pruebas. Yo hicimos una revisión con Enrique, hicimos un cálculo, y en el cálculo que nosotros vimos, habían usos de tarjeta de crédito para comprar ropa en Victoria's Secret, para comprar ropa en Walmart, compras que no son justificadas en un condominio, compras personales. Nosotros en ese momento le llevamos esta información también a la policía. La policía, en ese momento, en 2016, había un auge con las denuncias de condominios a raíz de todo lo que nosotros habíamos investigado en esta serie que se llamaba Condos de Pesadilla. El alcalde Jiménez hace algo que no hay hoy en día. Y eso también es importante que lo escuche la alcaldesa Daniela Levin Cava, Juan Camilo, y es, Jiménez escucha el problema, se reúne con nosotros, la fiscal Catherine Fernández Rondo se reúne con nosotros y nos preguntan cómo podemos ayudar. Lo primero que vimos es que aquí cuando una persona tiene una denuncia de condominio, la policía no quiere investigar estos casos y es una realidad lamentable. Porque les pasa lo mismo que les pasa a los periodistas, porque es un trabajo muy largo, porque no tienen tiempo, policía, etcétera, etcétera. Sí, Juan Camilo, con la diferencia de que los periodistas no somos policía, la policía sí tiene la obligación y tiene la responsabilidad moral de investigar robo de dinero de gente trabajadora, porque quien paga su casa es alguien trabajador, o si no la tendría en cash y no estaría pagando una mensualidad por su casa. Y ahí es cuando terminan abriendo en la policía del condado es una unidad. 2016, exacto, en el 2016 el alcalde Jiménez ordena al entonces jefe de la policía, que era Juan Pérez, abrir una unidad de antifraude de condominios. La abren. Llámate tú hoy a la policía a preguntar si todavía existe esa unidad. La desmantelaron en 5 años. El problema es que aquí cuando hay auge, cuando la gente grita, investigan. En el 2016 se logra el arresto de la entonces presidenta de esa asociación de Hammocks. Eran 2 arrestadas, la entonces presidenta y una asistente de ella, era una secretaria. Margie Gallego era la tesorera en ese momento. Se hace el arresto de la presidenta en el 2016, de su aliada, igual por robo de más de $100,000, y Margie Gallego convence a sus vecinos de que como ella fue la que logró esos arrestos, que voten por ella. Y obviamente la gente masivamente en Hammocks vota por Margie Gallego, y lo que nadie esperaba es que Margie Gallego lo primero que hizo fue traer a trabajar y ocupar los cargos más importantes de la asociación con familiares y con gente cercana. Bueno, incluso, y perdón la interrupción, porque parte de la affidavit de la Fiscalía lo que dice es que los miembros que fueron arrestados, Mónica Guilardi, Miriam Rogers, de la Junta actual, una presidente y la otra directora de la Junta, no son un caso muy reciente, porque una característica de Hammocks es que se reeligen y saltan de un cargo a otro. Dice textualmente el affidavit, por ejemplo, desde el 2021, Mónica Guilardi había servido como vicepresidente, antes como tesorera, antes como secretaria, antes como directora.
Miriam Rodríguez. Básicamente Igual. se turnaban entre Se ellas turnaban el los poder cargos, desde se el año- turnaban los cargos. Entonces yo primero voy a ser Claro. tesorera, luego salto a ser vicedirectora, luego salto a ser directora, luego salto a la presidencia y así es un juego de sillas, ¿cómo se llama? ¿Lo de sillas musicales? Se van, tenía un parando de primo. una silla y se suben en la otra. No solo eso, Juan Camilo, en el 2016 ellas empiezan a gobernar esta junta directiva de Hammocks. ¿Y qué hacen? Hacen lo que nadie se interesa por investigar, crean corporaciones y esta parte es muy importante que el oyente lo tenga en cuenta en su condominio. Esta gente creó corporaciones y los dueños de las corporaciones, de dos de las corporaciones en la alegación de la policía es que le pertenecían al esposo de Gallego, es decir, al esposo de la presidenta de la asociación. José Antonio González. A través de esas empresas del esposo de la presidenta, es que según la investigación se filtraron más de $1.300.000. ¿Cómo se filtra la plata? Por eso hablan de lavado de dinero. Por ejemplo, se inventa en una compañía que se llamaba Excellent Service. La compañía le pertenecía al esposo de la presidenta. ¿Qué hicieron? Inventaban vouchers y decían, escúchenme bien este dato, en los primeros 6 meses del 2020 durante pandemia, le pagaron a esa compañía $250.000. Lo increíble es que la oficina de la asociación estaba cerrada, pero ¿qué pasaba? La gente se descuida, los dueños se descuidan. Mira, un oyente te dijo hace un rato que la verdad era culpa de los dueños porque nunca se preocuparon hasta ahora que les subieron el valor de la asociación. Y es verdad, nadie se preocupa, nadie va a las reuniones. ¿Cómo nadie descubrió en 6 años que la empresa a la que más le pagaban dinero era del esposo de la presidenta? Ni siquiera la policía, y te voy a decir más. La policía, a mí me llegan más quejas sobre ella en el 2017 y nuevamente voy a la policía en el 2017. Vamos con Brenda Medina a la policía, llevamos las nuevas quejas contra Margie Gallego. 2 policías de la unidad de fraude de condominios empiezan a seguirle la pista a Margie Gallego desde el 2017, señores. Esta mujer estuvo 5 años sacando dinero de la asociación mientras que la policía simultáneamente la investigaba. Y aquí viene el otro tema que es muy importante. ¿Por qué lo hizo? Porque la ley se lo permite, señores. La ley estatal permite que los presidentes y los miembros de una asociación jueguen con la policía y jueguen con los dueños. Mira, ayer al leer la investigación de la fiscalía, a mí se me erizaron los pelos de leer que ni siquiera la fiscalía ha logrado que esta mujer y que la junta de Hammocks les entreguen los récords financieros. ¿Saben por qué? Pero vamos a Porque contar por qué. La ley lo permite. Vamos a contar esa parte porque esa parte es muy importante. Cuando, por ejemplo, se hace una investigación y queremos ir a la fiscalía o a la policía de Hialeah o al Departamento de Obras Públicas del condado y necesitamos una información, nosotros le pedimos la información a esos departamentos y esos departamentos nos la proporcionan. A veces se demora, a veces la tienen a la mano, a veces sacar la información cuesta dinero. Y entonces nos dicen, bueno, yo lo voy a dedicar a una persona para que esa información que usted está solicitando se dedique a esa persona a sacar esos datos y se los pueda proporcionar. Ok, y eso tiene un costo. Sentar a esa persona a sacar esos datos le va a costar, yo qué sé, $40 porque son 2 horas de trabajo, algo así. Eso es para que se den cuenta de más o menos cómo funciona esto. Ese mecanismo lo estaba utilizando la Junta con la Fiscalía del Condado Miami-Dade. De forma descarada, Erika. La fiscalía estaba diciendo, señores, yo necesito que ustedes me proporcionen una documentación. ¿Y saben qué decían? Yo con mucho gusto le saco esos papeles que usted me está pidiendo, pero necesito que me pague varios miles de dólares. Escúchame, no. Es decir, es que da hasta risa. Honestamente, te da risa, te da ganas de llorar. Me dio ganas de llorar. Honestamente, ayer anoche yo me leí toda la affidavit, son 50 páginas, me lo leí todo y fue una mezcla entre ganas de llorar por los dueños de Hammocks que han perdido $2 millones. Estamos hablando de pagos. Mira, el señor Josué dijo que él pagaba $90 al mes. Díganme ustedes cuántos se tuvieron. $2 millones es la mensualidad de cuántas familias y el trabajo de cuántas familias. Pero lo más increíble es que lloras y a la vez te provoca
rabia, enojo, que una autoridad como la Fiscalía no tenga poder para exigirle a un condominio que le entregue los documentos. Increíble. Pero es que, o sea, todavía hoy el policía ¿no que firma la orden de arresto dice que todavía hoy 22, hoy noviembre 16, no les han entregado las copias financieras. ¿Sabes cómo los atraparon? Y escuchen bien las oyentes. Espera, todavía no te me adelantes, Erika, no te me adelantes, vamos por partes. Lo primero es, cuando esta gente cuando llega a la fiscalía y comienza a decirles, necesitamos que por favor nos entreguen esta documentación. Antes de eso pasó algo. Espérate, porque la fiscalía no llega porque llegó. No, pero ya vamos para allá, porque es que... Juan Camilo, es que antes de la fiscalía pasó algo. En el 2017, el 2016 fue el primer arresto. En 2017, el condado empieza a investigar a Margie, sin la fiscalía. Era solamente la policía de Miami-Dade. En 2019, ¿qué hace Margie Gallego? Cuando Margie Gallego se ve ya casi atrapada por los policías de Miami-Dade, contrata a un abogado. Ella demandó a los policías que la estaban investigando. Y hay una demanda en corte contra los policías que la estaban investigando. Finalmente, en el 2020 y 2021, empiezan a hacer allanamientos. Y en uno de los allanamientos en la casa de ella es que encuentran un documento. A raíz de que encuentran un documento, ese documento llega a manos de la fiscalía. Y la fiscalía es que empieza a hacer la investigación que termina en el arresto de ayer. ¿Por qué? Porque como la asociación nunca les quiso entregar los récords, ellos no tenían cómo investigar. Pero ese documento hablaba de que había un contratista. La fiscalía llega a todo este crimen organizado, porque ese es el delito de que están acusados, crimen organizado y lavado de dinero, porque un contratista básicamente decide abrir la boca y les entrega ya sus vamos para allá, bancarias. Ya vamos para allá, Erika. Tómate un tecito mientras tanto. Aquí estoy. Porque lo que necesitamos es explicarle a la gente que son varias cosas que están avanzando al mismo tiempo. Por un lado, es esta investigación a raíz de ese documento, pero por otro, es una serie de documentos que se les están solicitando a los miembros de la Junta. ¿Por qué? Ustedes, si viven en un condominio, como decía Erika, ustedes pueden pedir esa documentación. Lo que esa documentación proporcionaría es cuáles son los contratos, cuáles son los ingresos, en qué se están gastando la plata. Toda esa documentación era la que por vías judiciales estaba solicitando la fiscalía. Y cuando la Junta le dice, con mucho gusto yo le doy esos papeles, como si fuera un departamento de policía que está respondiendo a un request de un periodista, le dijo, ¿sabe cuánto valen esos papeles? $6,927.62. Los abogados, después de que decían cuánto valía, decían, pero es que la forma en la que usted me lo está pidiendo, no se la voy a dar. Además de esos $6,200 para que yo le proporcione toda esa documentación desde el 2018, también necesito que me dé $5,500 por 11,000 páginas del HOA, de la Junta de Vecinos, de otro supina del 2020. O sea, se armaron de abogados para entorpecer el proceso. Por medio de procesos judiciales de abogados que están siendo pagados por la Junta de Vecinos, y ayer lo dijo la fiscal, 7 abogados, por lo menos, están siendo pagados con el dinero de los vecinos de Hammocks. Se armaron los miembros de esta Junta para blindarse y no entregar esa documentación. ¿Qué es lo que sabemos y cómo llegamos a esta información que ahora se hizo pública? ¿Y qué fue lo que dijeron los vendors, los proveedores de estos servicios? Les contamos en segundos nada más. Así que vamos a una breve pausa y no se despeguen. 8 de la mañana, 27 minutos. Continuamos en Actualidad Radio con Erika Carrillo, y a propósito de esta investigación periodística de tantos años y de cómo lo que contaba Erika, el tema de Hammocks viene de muchos años atrás, pero también parte de la documentación, varios vecinos han denunciado. Es difícil acceder a ella, ¿cierto? Pero nosotros se las habíamos dado en el 2017. Habíamos llevado documentos a la policía, habíamos hecho denuncias en la fiscalía, que qué bueno que avancen en este momento, pero se tardaron también muchos años. Ayer casualmente hablamos con la fiscal Fernández Rondón. Esto fue lo que nos dijo en una entrevista en Actualidad Radio. Fiscal, gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto estar aquí. Me alegro mucho que la prensa está aquí porque tenemos un mensaje muy importante. ¿Qué pasó con estas víctimas en los homeowners of hammocks? Es una tragedia. Y es como un municipio. Tanto Es más grande que muchas ciudades, usted lo decía en la rueda de prensa. Sí, es más o menos la misma calle, ¿se dice así? De Key Biscayne y, y Miami Springs. Imagínate, y este board tiene todo el poder, pero no tiene reglas. No es muy raro que tengamos una comunidad que es that big y que la gente pueda escoger y hacer elecciones y no tengamos el departamento de elecciones del condado y tenemos como like an authority in Tallahassee. Sí. It feels like weird. Sí, porque todos nosotros tenemos reglas, tenemos obligaciones a otras personas. Y yo creo que mucha gente no sepa de ser una parte, un miembro de una junta como esa, Home Association. Hay responsabilidades, hay obligaciones bajo la ley. Y nadie, yo creo que muchos, no todos, muchos son buenas juntas. Yo tengo una junta donde yo vivo, ¿ok? Hacen buen trabajo y es mucho trabajo. Pero no existe bastante reglas y, how do you say, oversight, supervisión Sí. del Estado, de nadie. Nadie está libre así en el mundo, que no tienes que contestar a alguien, que no tienes que estar accountable. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un ladrón, muy fácil de robar a buena gente. Y eso es que pasó aquí. Pobrecitos tantos gente que ahora, ¿cómo van a pagar las cuentas que Y las vienen? cuentas de los abogados de ellos, porque están ellos pagando las cuentas de los abogados que les están robando la plata. Fiscal, usted decía que esto es apenas la primera parte. Más o menos, ¿cuándo nos tiene la segunda parte? ¿Ya saben o todavía no? No tengo un crystal ball, pero sabemos que yo quiero que todos saben que nosotros vamos a estar encima de porque es tan horrible que pasó a toda esta gente. Y vamos a ver si hay más. Y ahora vamos a obtener los documentos que nos faltan. ¿Ya se los van a entregar de la Junta? Creo que sí. ¿Esos documentos existen? Porque si todo esto es inventado, si se inventaban los proveedores, si los cheques era todo lo cobraban, o sea, no sabemos si los documentos siquiera existen. Bueno, yo no sé seguro pero dicen los abogados a la corte que sí existen. Si los abogados dicen eso, tiene que ser verdad. Entonces tenemos mucha esperanza que la próxima camina es para obtener ese documento. También mucha gente está hablando con nosotros ahora y vamos a ver cómo pasa todo. O sea, hay proveedores colaborando con la justicia. Sí. Muchas gracias, fiscal. Gracias. Antes de continuar con el análisis sobre el affidavit de ayer, Erika, tu reacción a las declaraciones de la fiscal Fernández Rondón. Mira, la fiscal acaba de decir algo que es en lo que se centra toda la culpa. La culpa es la ley estatal tan mala que hay. Para que la fiscal diga, se gobiernan solos, no hay cómo atraparlos, porque no hay una ley estatal fuerte, por Dios. Y sabes que lo lamentable, en el 2017, 3 senadores nos escucharon. El ex senador, ahora es lobista, pero era un senador que de verdad fue el primero en que nos llamó y nos dijo cómo ayudo, fue José Félix Díaz, republicano. Luego se unió otro senador demócrata, José Javier Rodríguez. Ambos se sentaron con nosotros, con Enrique Flor y con Brenda y conmigo, y nos dijeron qué encontraron y qué necesitamos cambiar en la ley. Yo recuerdo que en el 2016 también la fiscal Catherine Fernández junto a 7 fiscales se reunieron con nosotros y nos dijeron qué creen que falta en la ley. Hubo reuniones para verificar qué se podía cambiar en la ley estatal y por eso en 2017 se hizo una reforma. De hecho, hoy en día se supone que la asociación tiene que entregarte los documentos en 10 días. Eso fue a raíz del cambio de ley. Pero no pasaba nada más. Es como si los legisladores que tenemos aquí, nuestros senadores estatales, nuestros representantes estatales, es como si estuvieran ciegos,
sordos y peor, mudos, porque no hay nada en Tallahassee que logre hacer un cambio de ley, que le pueda dar armas a la fiscalía y a la policía. Es una pena que la fiscal tenga que decir hoy que tardaron 5 años, escúchenme bien, 5 años para parar lo que se estaban robando o lo que se venía desapareciendo de dinero. Ustedes saben que es pasar 1.300.000. Esta presidenta firmaba los cheques, Juan Camilo, y los depósitos. Ella firmó, mira, el investigador que está a cargo del caso. Emiliano Tamayo. Quiero aclarar una cosa, es importante también decir esto. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en corte. Pero yo dudo mucho que un policía de 30 años y los fiscales se arriesguen a hacer una acusación si no tienen los cheques. Pues tan así es, Erika. 200 cheques, Juan Camilo. Total, y tan así es que después de la rueda de prensa, yo pude hablar con una de estas personas que trabajan en la fiscalía y decía, es que esto lo estamos presentando solamente como una parte de lo que tenemos porque seguimos trabajando en otra parte. La parte que tenemos confirmada es la que les estamos presentando ahora. Esto es lo que tenemos confirmación, pruebas absolutamente de todo, más allá de una duda razonable. Fueron sus palabras textuales. Entonces, exacto, sabemos que esto es, la fiscalía no se va a lanzar, y menos un tipo como Emiliano Tamayo, que una semana y media antes, en una reunión que hizo con los vecinos, el señor, el que está haciendo la investigación, llorando, les decía a los vecinos, yo me acuesto a dormir leyendo las historias de estas familias, Mira, los correos que le mandaban. Juan Camilo, te digo, yo llevo 20 años de reportera en Miami y yo te digo, anoche yo me fui a dormir con tristeza. ¿Y sabes por qué con tristeza? Porque esto se hubiera podido evitar si la ley hubiera dado herramientas para haber parado esto hace años. El problema es que desde el 2017, que la policía de Miami-Dade empezó a investigar, esto se fue alargando y se fue alargando 5 años en los que esta mujer sabía que la investigaban y aún así no le importó firmar cheques para una empresa de su esposo. ¿Cómo justificaban los pagos? Decían en las facturas que supuestamente era para una empresa de servicios eléctricos. En Hammocks la gente no sabía que la empresa de servicios eléctricos era su marido. Su marido tenía registrada la empresa en la casa donde ella vive, y no solo eso. El marido no es electricista, no tiene ninguna licencia. La policía fue a verificar si habían sacado de pronto permisos para hacer trabajos. Nada. Como no hay justificación de por qué le pagó al esposo $1 millón, y los cheques también los firmaban no solo ella, las otras 2 arrestadas, que eran la tesorera y la secretaria, porque entre las 3 se turnaban los cargos de presidenta, secretaria y tesorera. Repito, todo el mundo es inocente hasta que una corte, un jurado o un juez diga lo contrario, pero las pruebas están en los documentos de los bancos que logró obtener la policía, no porque se los dio el condominio, porque sometieron supinas, órdenes. A los bancos. Contestaron primero los bancos que la Junta de Vecinos, pero es que sobre el tema de las empresas, esa empresa del esposo, que el esposo fue uno de los arrestados, la empresa del esposo había recibido del 2017 al 2022 más de $1.072.000 de la Junta, pero directamente del dinero de la Junta. Además de eso, recibió más de $88.000 de la cuenta de American Express también, del 2016 al 2018. Del condominio. De la tarjeta de crédito del condominio. Y encima de eso... compraron una casa. Sí, compraron casa. Compraron una casa y espérate, pagaban la casa, pagaban cuotas mensuales de la casa de ellos que compraron con la tarjeta de crédito del condominio, y tan pronto esta mujer le pagaba un cheque a la empresa de electricidad, que era la de su marido, entonces el marido sacaba la plata en cash. Por eso hablan de lavado de dólares, porque sacaban, lo que hacían era, ella firmaba los cheques, de los 200 cheques, ella sola firmó 31 cheques. Bajo la ley del estado de la Florida, cada cheque que sale de la asociación debe tener 2 firmas. Es lo que requiere la ley, al menos 2 firmas de los que tengan derecho a firmar. 31 de los 200 cheques que están en poder de la fiscalía venían firmados solo por ella.
ella le firmaba cheques de 60,000, de 50,000, iban a la empresa. El cheque no era para el marido, el cheque salía a nombre de una compañía llamada Excellent Service. Excellent Service, que era su propio marido, y ella también tenía firma para cambiar cheques en Excellent Service. Iban al banco y sacaban el cash. Era como que sacaban la plata de la cuenta de la asociación, se la pagaban a esta empresa que era del marido, iban ellos al banco y sacaban la plata. Ahora, las otras dos arrestadas también participaron de esta ronda porque también firmaban cheques. En un día le dieron 3 cheques a esta empresa. Ellas sabían que la empresa era del esposo de la presidenta. Es la conclusión que saca el departamento, el oficial investigando el caso y la fiscalía. Es increíble porque ahí no solamente eran las empresas del esposo. Hay otras empresas, una que se llama Okeechobee Auto, otra que se llama Nikiti Trade y otra que se llama Bartolos. Esas empresas estaban también a nombre de una persona que se llama Roberto Trueba. El señor... Por él es que los agarran. Por él es que los agarran. Oigan esto. Trueba en el 2020 le da una declaración a la fiscalía y dice, vea, yo proporciono desde hace tiempo equipamiento de maquinaria pesada, varios servicios de limpieza después del huracán Irma. O sea, yo tengo negocios legítimos con esta gente. Pero después de que una señora que se llama Liudmila Calzadilla, que trabaja en una de sus empresas, se le voltea y dice, momento, eso que estaba diciendo ese señor en esa declaración es mentira. Se devuelve a la fiscalía y le dice, oiga, ¿usted nos dijo mentiras en la declaración pasada? Venga para acá. ¿Usted me puede aclarar este testimonio? Y el señor ahí se sienta y les dice, está bien, les voy a contar todo. Y lo que les cuento es que es cierto que yo tengo una compañía que se llama Bartolos Body Shop, que sí hizo mantenimiento y que sí fui un proveedor legítimo, pero después... Creó otra empresa tiene empleados, que se llama Nikita. Que no tiene empleados, que no tiene nómina, y que esta mujer es la que aparecía como representante de eso y es la que hace la denuncia. Pero Bartolos Body Shop sí prestó servicios, pero el señor Prueba dijo que había recibido $152,000 de la Asociación de Vecinos para reparar vehículos. Poco tiempo después, se le acerca Marley Gallego y le dice, oiga, estoy buscando a alguien que cambie cheques. Y Trueba le dice, ¿cómo así que cambie cheques? Sí. O sea, cheques de negocio, cheques personales, cheques. Termina estas empresas recibiendo los cheques como si hubieran prestado algún servicio a Hammocks que nunca prestaron, y luego esa persona cambiaba el cheque por cash. Claro, es decir, y le devolvía a Marley Gallego la mayor parte del cheque y ellos se quedaban con una comisión. O sea, por eso, y como bien decía Erika, por eso es que los cargos incluyen lavado de dinero. Por eso es que la fiscal decía, oiga, esto es algo que nosotros habíamos visto en crimen transnacional, en empresas delincuenciales, en temas de tráfico de drogas, pero nunca en un tema de estos. Y te voy a decir para que los oyentes entiendan, el cargo en inglés es racketeering, quiere decir crimen organizado. En la época de Al Capone, cuando los federales querían atrapar a Al Capone, el mafioso más grande que ha tenido Estados Unidos, o uno de los más grandes, no lo podían atrapar, porque no había ley para poder atrapar a Al Capone, y después de que lo atrapan por evasión de impuestos, logran llevar al Congreso Federal el tema de cómo atrapar mafias, y es cuando se inventan esta ley, en inglés se llama racketeering, crimen organizado. Y este es el cargo que tiene esta gente hoy en día. Es como una banda de personas que crean un mecanismo, y eso era según la alegación de la fiscalía, eso es lo que tenían en este condominio: la tesorera, la vicepresidenta, la presidenta, el primo de la presidenta que no fue arrestado porque ha estado cooperando con la policía, y este contratista que era el que prestaba sus compañías para recibir cheques y cambiaba los cheques por efectivo y le daba ese efectivo a la presidenta y al resto de su banda, pues. Exactamente. Por eso es crimen organizado, lavado de activos o de dinero, y aparte los cargos de fraude, de robo, pues, de dinero. Son también un montón.
Pero, Creo que 30 cargos se está enfrentando ella. Marley Gallego hasta ahora. Bueno, tenía previo. Sí, y tal vez explicar que es en ese último eslabón en donde se rompe la cadena, cuando esa persona, que es dueño de 2 de esas compañías, cambia su testimonio y comienza a colaborar con la justicia. A cooperar. Por eso la fiscal nos dice ayer en la entrevista, estamos colaborando con los proveedores, porque esa plata no se robó sola. Entonces, como utilizaron fachadas, las fachadas están colaborando ahora y por eso es que hasta ahora es un capítulo de todo lo que se viene. Sobre los cargos, Marley Gallego fue la misma que arrestaron el año pasado y ahora tiene 7 cargos de lavado de dinero, 3 cargos de robo en gran cuantía, otros 2 de robo en gran cuantía, otro de robo en gran cuantía. Por eso es que ayer decía la fiscal, si sumáramos todas las condenas de estas personas que fueron ayer arrestadas, Marley Gallego purgaría 150 años de cárcel. El esposo 45, Arango 80, Mónica 8 años y López García 15 años. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Erika, tenemos que ir a una breve pausa. Al regreso vamos a darle espacio también a nuestros oyentes. Sabemos que hay varios que tienen mucho que aportar sobre esto, oyentes de Hammocks que están en sintonía y gente que tiene muchas situaciones similares. El teléfono es el 305-410-1040. Ya volvemos después de esta breve pausa con Erika Carrillo y con la historia de Hammocks Community. Vamos con este programa especial, estamos con Erika Carrillo. Buena parte de todo lo que estamos contando sale por el trabajo periodístico que ella hizo en Univisión 23 junto a Brenda Medina y Enrique Flor en el Nuevo Herald. Vamos a darles también a nuestros oyentes unos minutos para que puedan compartir con nosotros. Sabemos que muchos tienen mucho que contar. Por favor, traten de ser breves para poder darle oportunidad a varias personas de que puedan expresarse. Luis, buenos días. Buenos días. 2 cosas simplemente. Hace como 2 años me atrasé 2 meses en el condominio y fueron $260 de atraso. Y la carta del abogado fue por $1,500 más los 260. Eso es un abuso, lo que están cometiendo cada vez que las personas que tenemos algún problema económico nos atrasamos. Segundo, de ser encontrados culpables, se les debe aplicar todo el peso de la ley y todos los años que la ley contemple que puedan purgar en la cárcel. Gracias. Gracias por su llamada. Margeris, buenos días. Hola, buenas. Es Margin Vargas. Nosotros hace 7 años con Reforma Florida y con Erika estuvimos luchando por reformar las leyes hace 7 años. Y solo 4 años después, que fue en el 2017, que se reformaron las leyes, 4 años. Juan Camilo, han habido 2 gran jurados sobre esta situación y el último fue creo que hace menos de 2 años. Entonces, lo que frustra a las personas es que no hablan de los abogados y las compañías de property management. Yo me cambié de gremio y estoy administrando condominios porque quise reformar de adentro, pero el problema es que ¿dónde están los abogados? Porque yo he reportado abogados al Florida Bar. Ellos tienen un deber de informar si se está cometiendo un crimen. No es que ellos libertariamente van a representar a estos criminales porque ellos le están robando a estas asociaciones. ¿Dónde está la responsabilidad de los management companies? ¿Dónde está? ¿Por qué no se habla de eso? Porque al reformar las leyes, los que luchan en Tallahassee para que esas leyes no pasen es el Florida Bar y es también las management companies, o sea, el grupo, una asociación que hay, diciendo de que esto va a prevenir que la gente se postule y tirando cada justificación. Es más, Juan Camilo, yo tuve un presidente de un board que me ofreció a mí $2,000. Okay, yo le dije a la fiscalía, a la policía en ese tiempo, a los abogados que yo estaba dispuesta a testificar que este señor me estaba pidiendo $2,000. No hicieron nada. Entonces se tuvo que gastar los dueños de el condominio, demandar a este señor por 3 años. Okay, y fue el seguro de directores y oficiales de la asociación que se tuvo que meter, o sea, gastaron cientos de miles de dólares. Entonces, como te digo, es muy desesperante, o sea, de que hay entidades como los seguros, el seguro de directores y oficiales, que es el Protege
a la asociación. O sea, ¿por qué no se meten estos seguros y van a pelear por nosotros a Tallahassee? Porque estamos enfrentándonos a un cabildeo de los abogados, de las compañías de management, que no les conviene que estas leyes se cambien, porque ellos están protegiendo a estos malandros. Y lo último que te quería decir es que lo que dice Erika es súper cierto. Todo esto se puede haber evitado, estos millones y millones se puede haber evitado, pero necesitamos gente como Erika Carrillo que se postule a los cargos gubernamentales. Yo le estaba diciendo a Erika, a la comunidad, escríbanle que por favor Erika se lance a la política. ¿Que Erika se postule? ¿Usted le ha dicho a Erika que se postule? Sí, por favor, la necesitamos desesperadamente, es la única voz de la razón. Erika, ¿alguna respuesta a tan contundente invitación? Mira, yo siempre digo esto, Miami-Dade tiene una carencia de líderes comunitarios. Yo soy periodista, mi trabajo siempre ha sido hacer periodismo, me involucré en el tema de condominios porque me duele ver a gente que no puede pagar las casas y que ha perdido las propiedades, porque lo que dice Margin es cierto. Yo a Margin la conocí en el 2016 por una guerra terrible que ella lidiaba contra la Junta. Claro, ustedes fueron a Tallahassee. Nosotras fuimos a Tallahassee, nosotras no, varios propietarios de Miami-Dade fueron a Tallahassee. Fue cuando finalmente se logró el cambio de ley en 2017, porque la gente se involucró. Pero aquí no hay líderes locales. Yo quiero mucho, aprecio mucho a muchos políticos locales, pero lo siento mucho por lo que voy a decir. Aquí ningún político local, ninguno, ha querido liderar el tema de condominios. 3 senadores nos ayudaron, incluido René García, que es la única voz que medianamente ha tratado dentro de la comisión de Miami-Dade. Pero aquí, si se unieran los políticos locales para hablar de condos, así como hablan de Cuba, tendríamos una ley diferente. Y yo con esto no quiero hacer una crítica, sino hacer un llamado. Pues yo creo que sí es una crítica y creo que tenemos que hacer la crítica. Y ahí voy. Aquí solamente veo protestas cuando Fidel Castro muere o cuando Raúl Castro muere, y solamente con temas de Cuba que obvio son importantes. Pero por Dios, cuando estamos hablando de la casa de personas de tercera edad, de la casa de gente trabajadora, el tema también debería ser importante. Ojalá hubiera convocatoria de políticos locales para temas como este, para llevar propuestas a Tallahassee, para que nuestros senadores y legisladores estatales que nos representan, por quienes votamos aquí en Miami-Dade, se dieran cuenta de que un robo de 2 millones de dólares en un condominio son cuántos días de trabajo de una familia que paga 90, 100 o 200 dólares de asociación al mes. Es importante que esto no se quede en lo que se mostró ayer en televisión. Y otra cosa, a la alcaldesa Levin Cava, al nuevo director de la policía, por favor, reabran la unidad que tenían de fraude de condominios. Repito, en el 2017, el alcalde Jiménez destinaron 5 policías para esa unidad. Esos 5 policías ya no están ahí. Por lo menos que destinen 3, y de hecho, esto lo está haciendo la fiscalía por una razón. El detective que hizo este caso es un detective que era un policía de Ciudad de Miami, el señor Emiliano Tallo. Él era policía de Ciudad de Miami y ahora está contratado por la fiscalía para este tipo de crímenes económicos. Pero Miami-Dade tiene una unidad de crímenes económicos. Ahí era donde funcionaba esa unidad, donde llegaban las quejas de condominios. Por favor, ¿cuánto más van a esperar? ¿Cuántos robos más van a esperar? ¿Cuántas quejas más para que vuelvan a abrir una unidad de fraude de condominios? Que no se quede en el caso de ayer. Pues vamos a continuar con esto. Erika, gracias por acompañarnos. De verdad, Margin, a todos los oyentes que se quedaron en línea y que querían compartir, el tiempo se nos agotó, pero vamos a continuar con este tema en los próximos días. Así que vamos a darles chance de que puedan compartir su historia y su opinión sobre este tema. Erika, gracias nuevamente por tu trabajo y por estar con nosotros esta mañana. Un saludo a todos, señores, por favor. Pendiente de cómo se gasta la plata en sus asociaciones, que esto que pasó sea un llamado. Averigüen de quién son las empresas que ustedes ven haciendo servicios en sus asociaciones. Y otra cosa, en esa oficina donde operaba el board, habían por lo menos 8 o 10 empleados. Alguien tuvo que haber visto algo, algún abogado tuvo que haber notado algo.
Hablen con las autoridades cuando tengan dudas de estas cosas. No permitan que le roben el dinero a sus vecinos, y me refiero en general. Vigilen siempre si las empresas a las que les pagan los cheques existen, si son reales. Es fácil ir a verificar quién es el dueño de estas empresas. Esto es una advertencia para los residentes y para los miembros que están haciendo lo que hacían en Hammocks, que porque creen que lo que decía la fiscal, porque podemos ser impunes y podemos seguir robando, acá nadie se va a dar cuenta de nada. Hay un detective dedicado a esto y vamos a continuar con estas historias. Esta es una producción de actualidadradio.com.